Esas han sido las polémicas declaraciones del expresidente Evo Morales, y a pesar de que algunos sectores del MAS han justificado estas declaraciones, hay otros políticos de justamente el movimiento al socialismo que no están de acuerdo con estas declaraciones. Una de ellas es la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, a quien la tenemos en Hora 23. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Vania, un placer acompañarlos esta noche en el programa y bueno, un placer nuevamente visitarlos. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos lo que dijo el expresidente de Bolivia desde la Argentina? Si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Milicias armadas como en Venezuela, hay que organizarlas si es que él retorna o alguien retorna al país, señaló. ¿Estas declaraciones son prudentes en un momento en el que se está buscando pacificar el país? Bueno, tendrá sus razones el por qué ha hecho este comentario, pero creo que es importante respetar la Constitución, y la Constitución reconoce dos instituciones que mantienen el orden interno y externo, que es la policía y las Fuerzas Armadas, y ninguna otra, ¿no? Ahora, han habido algunos dirigentes del mismo movimiento al socialismo que han señalado que ya existen estas milicias, no armadas, pero sí han hecho referencia, por ejemplo, a aquellos sindicatos policiales o sindicatos de control que estarían en el trópico de Cochabamba. ¿Hay milicias en Bolivia o no? Bueno, no sé si es el nombre que se debería de dar a estos grupos de personas. Por ejemplo, en el Alto, que nos falta seguridad ciudadana, nosotros tenemos guardias vecinales que nos comunicamos por silbatos o por otras contraseñas que se tienen, pero creo que no es el nombre el cual se debería de dar, ¿no? O sea, ellos tienen tareas específicas en torno a la seguridad ciudadana de un barrio determinado, o en los ampliados cuando tenemos los guardias sindicales para que se mantenga el orden. Entonces, pienso que no es el nombre indicado, ¿no? Usted ha expresado su desacuerdo por estas declaraciones. ¿Por qué? Creemos que, personalmente creo que nuestro país ha vivido un momento muy difícil entre octubre y noviembre, ha sido fuertemente golpeado por la violencia, y creemos nosotros que la violencia no se soluciona con más violencia. Los políticos deberíamos de tener esa madurez para poder entablar las mesas de diálogo y solucionar en esa mesa los diferentes criterios que nosotros tenemos y buscar soluciones, ¿no? Este tipo de declaraciones del expresidente son recurrentes. ¿Hay alguien que lo asesora todavía? Bueno, el pueblo boliviano será el que juzgue quienes están alrededor de nuestro hermano allá, y creo que es importante también a él que le llegue una información fidedigna, real, de lo que pasa en nuestro país, y de que ellos también puedan tener esa madurez de tomar decisiones en torno a la situación y a la coyuntura que vivimos, ¿no? ¿Todavía considera que su entorno le está haciendo daño? Yo no me voy a retractar de nada de lo que he dicho desde que he asumido la presidencia, y mientras estén ellos a su alrededor, pienso que se va a tener este tipo de tropiezos, ¿no? ¿Qué le parece, senadora, si vemos por favor y escuchamos a continuación lo que han dicho otras autoridades también en el país con relación a estas declaraciones? Con el llamado que Evo Morales hizo a conformar grupos civiles armados en un pronunciamiento desde Argentina y que fuera amplificado por una radio en nuestro país. Si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Autoridades del Ejecutivo Nacional rechazan esta convocatoria, asegurando que se incita a la violencia y confrontación. Nosotros condenamos esta situación, nosotros no estamos de acuerdo. El país, las pititas, la generación pitita, lo que quiere es la unidad de los bolivianos, quiere elecciones limpias. Por su parte, la ministra de Comunicación aseguró que se analizará la situación de la radio de los cocaleros y el contenido que difunde. De Kamsachun Coca, la radio de los cocaleros, donde le da voz al dictador Evo Morales, donde le da voz para que pueda hablar de los grupos subversivos que quieren que estén en el país. Al respecto, el ministro de Justicia aseguró que se trabaja en un nuevo proceso judicial contra Evo Morales por sus declaraciones. Vamos a salir como Ministerio de Justicia, como Ministerio de Gobierno, a iniciar las acciones penales en contra del señor Evo Morales, porque si él está planteando llevar adelante esta creación ilegal, inconstitucional y fuera de cualquier norma
de milicias. El ministro de Defensa fue tácito al establecer que las Fuerzas Armadas están listas y preparadas ante cualquier amenaza de grupos subversivos o fuerzas externas. Las Fuerzas Armadas le van a dar la seguridad que el boliviano y la boliviana necesitan. Estamos preparados, entrenando y atentos. Con este panorama se espera el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, para cuando también se anunciaron diferentes movilizaciones de los sectores afines al movimiento al socialismo. Estas declaraciones han generado incomodidad en algunas autoridades. Han dicho incluso que las Fuerzas Armadas están a la fronte ante esta amenaza. ¿Ha sido una amenaza la que ha vertido el expresidente o no? De ninguna manera, no. Nuestro presidente, bueno, el hermano Evo está allá en Argentina y no está en nuestro país. Él tiene sus razones, su criterio de poder haber vertido esto, que obviamente muchos no compartimos esta situación por la violencia en la cual ha pasado en nuestro país. Pero las autoridades que estamos acá tenemos que ser más cautos, más maduros en vertir nuestras opiniones en torno a lo que vaya a pasar. Yo no sé a qué se refiere el ministro de Defensa en decir estamos entrenando. Si él es el menos indicado para hablar de este tema, cuando sabe que el papá del expresidente del Comité Cívico Camacho es el que ha ido a hacer todo este tema para que puedan ellos desproteger a nuestro exmandatario y lo hayan dejado solo e indefenso. No quiero causar mucha polémica respecto a este tema, pero creo e insisto que es importante respetar nuestra Constitución y creo que es importante también mantener estas mesas de diálogo en torno a poder dar soluciones que vayan a pacificar el país y no vayan a confrontarlas, ¿no? Presidente, también ha señalado el ministro de Defensa de que en algún momento el gobierno del expresidente Evo Morales Saima ha tratado de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía, desarmarlas para darle justamente la tuición a fuerzas del extranjero. ¿Qué les responde usted? Que compruebe, si él tiene las pruebas suficientes para poder demostrar lo que él está diciendo, que sea la justicia la que vaya a hacer su trabajo, ¿no? Al respecto de este tema, presidente, quiero pedirle por favor que me acompañe a ver otras declaraciones que ha realizado justamente el expresidente de Bolivia, don Evo Morales Saima, en una cadena internacional. Veamos. A ver, aquí un tema muy sencillo para entender. No sé cómo ustedes pueden analizar. En tiempos de colonia, víctima del imperio de turno era Tupac Katari. En tiempos de república era víctima del imperio de turno, así como Inglaterra, cuando imperaba o dominaba, decía extermina al movimiento indígena. En esos tiempos, Evo y su pueblo somos víctimas de Estados Unidos, directamente en Bolivia. Entonces, hasta ahora no pueden como destrozarnos y felizmente nuevamente el movimiento indígena originaria con mucha fuerza se levanta. Entonces usarán a Evo especialmente para querer dañar a algunos países. Personalmente no quiero hacer daño a nadie y trato de buscar estar en Bolivia. En un momento pensé en México. Primero, para no perjudicar a un país. Tal vez prefiero estar encarcelado en Bolivia que para estar perjudicando a algún país. Segundo, también pregunté, ¿de dónde sirve Evo Morales en este momento? Como va a haber nuevas elecciones. ¿Evo asilado en México o Evo refugiado en Argentina o Evo, no importa, encarcelado en Bolivia? Eso puede ser futuramente, pero no quiero perjudicar a nadie. Lamento mucho los chantajes, condicionamientos de Estados Unidos, que no es por primera vez, saben ustedes. Prefiero la cárcel antes que perjudicar a otros países. Así lo dijo el expresidente. Ustedes como organizaciones sociales, como movimiento del socialismo, ¿qué opinan al respecto de ello? ¿Hay presión de parte de Estados Unidos, como manifestó el expresidente en contra de Argentina, por las declaraciones que está haciendo justamente desde este país y otro tipo también de actividades que ha anunciado? No puedo hablar por todo el movimiento al socialismo. Para poder hablar a nombre de ellos tengo que tener una reunión y hacer un análisis respecto a esto y recién tener una postura. Personalmente creo que el hecho de que la embajada de Estados Unidos, el encargado de negocios, solo teníamos un encargado de negocio acá y la embajada se haya retirado al ingreso de su gestión, ha hecho de que nuestras relaciones no sean buenas.
no sean, bueno, como con los otros países. Y esto hace pues de que ustedes bien saben que cuando estaba USAID hacían diferentes programas en las diferentes áreas rurales donde prácticamente solo usaban a nuestra población para traer mayores recursos económicos. Es un criterio que él lo tiene, es su forma de pensar, se la respeta, es su criterio, pero creo que en estos momentos lo que importa a nuestro país es poder llevar adelante las elecciones venideras, ¿no? Presidenta, insisto en este tema porque usted conoce las organizaciones sociales, ha trabajado con ellas también, por lo menos en la ciudad del Alto. ¿Cómo reaccionarían si en caso el expresidente decide retornar a Bolivia y es aprendido? No se ha hecho, Vania, el análisis, no quiero pecar de poder dar una respuesta que tal vez vaya a tener mucha controversia. Pienso que esto se tiene que analizar con la cabeza fría en torno a estas posibilidades, como bien tú lo mencionas. Somos un instrumento tan grande que aglutina diferentes organizaciones sociales a nivel nacional y son decisiones que se deben de tomar orgánicamente, ¿no? Muy bien, entendemos aquello. Presidenta, ahora hablemos, por favor, de la aprobación ya en la Cámara de Senadores, en grande y en detalle, justamente, de este proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos. Ha cambiado de nombre, ¿no es cierto? Y se ha modificado, ¿qué artículos? Bueno, esta ley de cumplimiento de derechos humanos, que lo tengo acá, es una ley que ha sido consensuada por las dos bancadas del PDC y Unidad Demócratas. Es por eso que se lo ha mandado con consulta a la Comisión de Constitución, la cual preside el senador Ortiz, haciendo la nueva ley que ha sido modificada de forma y de fondo. Ha habido dos artículos que han estado con mucha observancia, muy polémicos, diría yo, el artículo 7 y el 8, el 7 que habla del mandato constitucional en torno a los asambleístas, gobernadores, alcaldes, concejales municipales, departamentales y los asambleístas nacionales y otros. Este artículo se lo ha sacado porque nosotros creemos que el fondo de esta ley pasa por el resarcimiento de los daños de las personas afectadas en octubre y noviembre. Se le ha quitado también el artículo 8 que hablaba del tema de los salvoconductos. Ustedes bien saben que hay ministros que se encuentran en la Embajada de México pidiendo asilo y pidiendo sus salvoconductos para salir del país. Algunos de ellos ya cuentan con notificaciones por algunas investigaciones judiciales que se les está realizando. Nosotros no queremos no queremos pecar de buena fe y es por eso que se los ha sacado estos dos artículos. Esta ley básicamente tiene por objetivo cumplir los acuerdos que se han firmado en las mesas de negociación en Palacio Quemado con diferentes organizaciones. Aquí está la firma del exministro, que ahora ya no es el ministro de Gobierno, de Presidencia, la ministra de Comunicación, viceministro de Seguridad Ciudadana y otras organizaciones. Lo mismo pasó con nuestro ministro de Gobierno, nuestro ex colega Arturo Murillo, que también él firmó acuerdos con los sectores afectados de Cochabamba y otros departamentos. Quiero recordarle al senador Ortiz que si bien él menciona de que no se ha cumplido los plazos o el procedimiento, quiero recordarle a él que el que entró al receso fue el Parlamento y no el Ejecutivo. Y esta ley tiene por prioridad el resarcimiento de los daños de las personas afectadas. ¿Qué pasa con las personas que han perdido el familiar, el sostén de la familia? ¿Qué pasó con los huérfanos, con la viuda, con las personas heridas? La gente ya no tiene plata para pagar el tratamiento que tienen sus familiares. Nosotros hemos exigido en estas mesas que se pueda formar una comisión especial entre el Ministerio de Justicia, las personas afectadas y un equipo multidisciplinario que haga un estudio familia por familia. Pero el gobierno de transición de Yanine Áñez ya ha aprobado justamente un decreto para la indemnización de las víctimas de esas fechas, de estos conflictos. Hay algunos asambleístas que dicen que este proyecto de ley es innecesario. ¿Qué les responde? Primero hay que consultar pues al sector afectado, si está de acuerdo o no está de acuerdo, Vania. Hay que ponerse en el lugar del otro. Las familias han vendido hasta lo último, ya no tienen recursos para seguir yendo a hacer su tratamiento, las personas heridas, las personas que han fallecido, ya no tienen los recursos. Entiendan por favor que estas familias tienen que ser atendidas. Este decreto supremo que ha sacado
aprobado el gobierno de transición, se puede adecuar a esta ley. Lo que nosotros estamos solicitando es un reglamento que se trabaje con el sector afectado y que hagan un estudio de familia por familia. Ellos tenían un pliego petitorio, ellos no querían la indemnización, ellos querían el bono vitalicio o la renta vitalicia, el ítem de inamovilidad y el tema de ver la educación de sus hijos y un, ¿cómo le llaman esto? Un pack de víveres para las 36 familias afectadas. Entonces, para aclararle al país, esta no es una ley de impunidad. De ninguna manera, Vania, yo invito a toda la población boliviana que pueda entrar a la página web de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Vicepresidencia, que lo lean en todo el contexto de esta ley. En ninguna parte de la ley habla de impunidad o de proteger a personas que hayan hecho daños ilícitos o hayan ido en contra de la Constitución. Yo reto a mis compañeros de las otras dos fuerzas políticas que me demuestren en qué artículo nosotros protegemos la impunidad. En ninguno, Vani, en ninguno. Y esta ley ha sido consensuada con ellos. Y esta ley también pasa por los acuerdos con estos sectores que han sido, afectados en estos conflictos de octubre y noviembre. Usted también señaló de que no aprobarse, en caso de no aprobarse o promulgarse en todo caso esta norma, podrían existir nuevamente conflictos en el país. Efectivamente, Vania, yo pido a la población boliviana que seamos tolerantes y respetemos nuestros criterios de uno o por otro lado. Todos los bolivianos tenemos derecho a pensar diferente, pero el objetivo tiene que ser uno, que es pacificar el país. Estamos entrando a la 6ª semana de lo que pasó en nuestro conflicto en octubre y noviembre. ¿Cómo es que hasta esta fecha no existe una lista oficial de cuántos fallecidos existieron? ¿De cuántos heridos existen? ¿Cuántas familias son las afectadas? ¿Cómo se están solucionando estos acuerdos al que llegaron de la persecución política a nuestros exdirigentes? Hay personas que han sido detenidas sin una previa investigación. Entonces, lo que nosotros queremos, Vania, no es que violen la Constitución, sino es que se cumplan los acuerdos y que se garantice la libertad de expresión y la libre locomoción. ¿Ya hay malestar en los dirigentes, en estos sectores del Alto? Efectivamente, Vania, no es que la ley lo he hecho porque quiero hacerlo hoy o quiero hacerlo mañana. Nosotros tenemos pedidos de estos sectores que han llegado a un acuerdo. Yo soy del Alto. Las familias afectadas en Secata me han venido a visitar, me han relatado todo lo que ellos están pasando y realmente es una pena que nosotros dando nuestra palabra y diciendo que estas mesas de negociación van a ser la garantía de poder cumplir al pliego petitorio que ellos nos han hecho, hasta el día de hoy no haya nada. Esa es la decepción que tiene la gente. Yo pido a mis colegas honrar nuestra palabra y poder entablar estas mesas y retomar el diálogo y poder cumplir con estos sectores que han sido vilmente afectados. La presidenta Yanine Áñez ha dicho de que no va a promulgar esta norma. ¿Usted lo va a hacer? ¿Puede hacerlo? En mi condición de presidenta de la Asamblea lo puedo hacer. Pero yo tengo fe, tengo confianza que van a recapacitar y van a cumplir los acuerdos que han sido mencionados en estas mesas de negociación en Palacio Quemado, donde ustedes nos han convocado para que estemos presentes. Como Asamblea Legislativa hemos acompañado estas mesas y ellos también han estado ahí, han estado organismos internacionales, ha estado Unión Europea, Naciones Unidas, la Iglesia Católica, la Embajada de España, los cuales han estado ahí de veedores y también de facilitadores para que estas mesas puedan ser fructíferas, ¿no? Aprovechando su visita, quisiera tocar otro tema también con usted, por favor. ¿Qué pasa con el binomio del movimiento al socialismo? ¿Ya se ha definido el binomio en Huanuni, allá en Oruro, o todavía no? Todavía no, Vania, efectivamente algunos departamentos, algunos sectores ya tienen sus candidatos. Tenemos 4 precandidatos que creo que van a ser los nombres que van a entrar dentro de la discusión, dentro de las regionales, de las departamentales y la nacional. ¿Quiénes son estos 4? Tenemos a Andrónico, que viene por el Trópico, a Luis Arce Catacora, a David Choquehuanca, a Diego Pari. Pero de igual manera yo pienso que en estos días también irán surgiendo otros nombres. El movimiento al socialismo, por ser un instrumento político tan grande y que dentro de sus filas tiene simpatizantes, y del instrumento organizaciones sociales, de igual manera ellos pues harán dentro de sus estructuras, ampliados o asambleas, elegirán pues otros cuadros también que vayan a ser ternas, ¿no? ¿Este 22 ya vamos a saber del binomio oficial?
Nosotros esperamos, nosotros tenemos ya un cronograma, hasta el 15 más o menos tendríamos que llevar adelante nuestros ampliados regionales y departamentales. Nuestra nacional estará convocando a todos nuestros dirigentes para que ellos puedan proponer estas ternas, estas precandidaturas y poder elegir a nuestros candidatos que nos vayan a representar en estas elecciones venideras. Para cerrar, presidente, hoy ha habido una rendición pública de cuentas, ¿no?, del Senado. A ver, cuéntenos un poco más, por favor, de los detalles. Bueno, como dice la Constitución y el reglamento del funcionario público, nosotros tenemos que hacer una rendición de cuentas al finalizar la gestión. Yo he cumplido 44 días de gestión como presidenta. Hemos informado a todas nuestras bases, organizaciones sociales, público en general, de todo el avance que hemos tenido. La primera tarea que se me ha encomendado como presidenta es poder sacar la ley para las elecciones. Así lo hemos hecho. La selección del Tribunal del Tribunal Supremo Electoral, con una convocatoria de 20 días, una convocatoria exitosa, a la cual quedo muy agradecida a todo el pueblo boliviano por la asistencia que se ha tenido, por la convocatoria y la presencia. Se ha elegido de igual manera, se ha hecho una ley para las subnacionales, porque si no se iba a haber una confusión entre papeletas, íbamos las nacionales y las subnacionales. Esa es, pero la tuición del Tribunal Supremo Electoral es su tarea que se le ha encomendado. Y bueno, tenemos también tareas pendientes en la selección del defensor del pueblo. Tenemos otro tipo de leyes también que van a pro al desarrollo de los diferentes departamentos en tema de transferencias, minutas y otras cosas, ¿no? Hay temas pendientes y bueno, también uno de ellos es, por ejemplo, saber qué dice el Tribunal Constitucional Plurinacional con relación a la ampliación de mandato. Gracias por haber venido, de verdad un placer conversar con usted. Que le vaya bien. A ti, Vania, un gusto a todos mis hermanos, hermanas que me ven por este canal, por el programa, que tengan una muy buena noche, que descansen y que Dios siempre nos bendiga y que nos cuide, ¿no? Igualmente, que le vaya muy bien. Vamos a una pausa y a retornar hay más en Hora 23.